El polvo de la carretera se aferraba a sus botas, pero no era el polvo lo que le pesaba, era el eco de una risa hueca, la imagen de un abrazo robado, la verdad desnuda de que todo lo que creyó amar era una fachada. Blanca, la heredera de una de las fortunas más grandes de la región, había dejado atrás su nombre, su riqueza y su dolor. Ahora era solo Paula, una sombra en el camino, buscando un lugar donde el valor de una persona no se midiera por el oro que poseía, sino por la honestidad de su corazón. Lo que no sabía es que el destino, con su ironía cruel, la llevaría a un lugar donde los secretos de su propio pasado la esperaban, enterrados bajo la tierra de una hacienda olvidada. Blanca de la Vega, una mujer de 28 años, se miró al espejo por última vez, no para admirar su reflejo, sino para confrontar la imagen de la vida que representaba. Era una existencia de lujos vacíos, de sonrisas forzadas y de un brillo superficial que ocultaba una profunda desilusión. La hacienda de su padre, el paraíso, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, un imperio de tierras fértiles, ganado de raza y cafetales que prometían cosechas abundantes. Pero para Blanca, ese vasto dominio se había transformado en una jaula dorada, un monumento a la hipocresía y la avaricia que ahora le asfixiaba el alma. La traición de Gonzalo, su prometido, había sido la gota que colmó el vaso, el golpe final a una fe ya tambaleante en la bondad humana. Lo había encontrado en los brazos de Cristina, su supuesta mejor amiga, en la víspera de su boda, un escenario tan cliché como doloroso. Las palabras de Gonzalo, pronunciadas con una frialdad que aún le helaba la sangre, resonaron en su mente como una sentencia. Tu fortuna es lo único que me importa, Blanca. ¿Creíste que te amaba a ti, la mujer, y no a tu apellido y a la extensión de tus tierras? Esa noche, el mundo de Blanca se desmoronó por completo. No fue solo la infidelidad, fue la revelación brutal de que cada amistad, cada sonrisa, cada invitación a su mesa, cada elogio que había recibido, había sido un cálculo frío, una inversión en su riqueza y su influencia. Sus amigos y conocidos, todos gravitando alrededor del poder y el dinero de su familia, se habían reído a sus espaldas, esperando su momento para sacar provecho, para ascender socialmente o para asegurar algún negocio. La desilusión era un veneno lento que le corroía el alma, dejándola vacía y desconfiada. Su padre, Santiago de la Vega, un hombre de negocios implacable y con una reputación intachable en la sociedad, había intentado consolarla con promesas de venganza contra Gonzalo y Cristina, y con la presentación de nuevos pretendientes, hombres de buena familia y fortuna, que estarían encantados de casarse con la heredera de El Paraíso. Pero Blanca ya no quería nada de ese mundo. Quería escapar, desaparecer, encontrar un lugar donde su valor no estuviera atado a su apellido, a la extensión de sus tierras o a la cantidad de oro que poseía. Quería ser vista, por una vez, por quien realmente era, sin el velo de la riqueza. Así, una madrugada, antes de que el sol pintara de oro los campos de café y las copas de los árboles centenarios de El Paraíso, Blanca se deslizó fuera de la hacienda. Llevaba consigo solo una pequeña bolsa de lona con lo esencial, un par de vestidos sencillos de algodón, algunas monedas que había ahorrado y una navaja de bolsillo para protegerse. Había dejado una carta a su padre, breve y sin explicaciones detalladas, pidiéndole que no la buscara, que necesitaba encontrar su propio camino. Su decisión era firme, inquebrantable, se reinventaría, se despojaría de todo lo que la definía en su antigua vida. En el camino, se detuvo en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, y con un gesto simbólico de ruptura con su pasado, se cortó el cabello largo y sedoso, transformando su apariencia. Adoptó un nuevo nombre, Paula, un nombre común, sin resonancia, sin historia, perfecto para la vida anónima que anhelaba. Caminó durante días, subiendo a carretas de campesinos que la miraban con curiosidad, durmiendo bajo las estrellas en pajares o en la intemperie, sintiendo el cansancio físico como una bendición que acallaba el dolor emocional y los ecos de la traición. Su destino era incierto, una bruma en el horizonte, pero su propósito era claro como el agua de manantial, encontrar un lugar donde pudiera ser simplemente Paula, una mujer sin fortuna, sin apellido, sin la sombra de un pasado opulento.
Quería descubrir si alguien sería capaz de amarla por lo que realmente era, por la esencia de su ser, y no por el brillo de su herencia. La idea de un amor desinteresado, puro, se había convertido en su última esperanza, un faro tenue pero persistente en la oscuridad de su desilusión. Finalmente, después de semanas de viaje, llegó a una región apartada, donde las montañas se encontraban con valles verdes y ríos cristalinos, un lugar donde el tiempo parecía correr a otro ritmo, ajeno a las intrigas de la alta sociedad. En un pequeño caserío, escuchó a los lugareños hablar de una vieja hacienda, La Escondida, que había estado abandonada durante años. Se decía que tenía un pasado turbio, que nadie quería comprarla por su mala fama y su precio irrisorio. Para Paula, sonó como el lugar perfecto, un sitio donde nadie la buscaría, un lienzo en blanco para su nueva vida, lejos de los ojos curiosos y los juicios superficiales. Antes de sumergirnos en esta historia de verdades ocultas y amores inesperados, quiero pedirte algo sencillo. Dime en los comentarios desde qué rincón de Latinoamérica nos escuchas y a qué hora es ahora mismo para ti. Tu voz es el eco que da vida a estos cuentos. Y si aún no te has suscrito a Cuentos de Viuda, ¿qué esperas? Cada historia que compartimos aquí es un espejo, una ventana a almas que luchan, aman y se reinventan. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de las narrativas para transformar. Tu lugar está aquí. Con las pocas monedas que le quedaban, y con una astucia que había aprendido en los negocios de su padre, logró contactar al dueño ausente a través de un intermediario y, para sorpresa de todos, compró la pequeña propiedad. Era un lugar modesto, con una casa de adobe desvencijada, un techo que amenazaba con ceder y unos pocos acres de tierra sin cultivar, invadidos por la maleza. Los lugareños la miraban con una mezcla de curiosidad, desconfianza y un poco de lástima. Una mujer sola, joven, comprando La Escondida, un lugar con una reputación tan sombría. Los rumores comenzaron a circular, tejiendo historias sobre su origen y sus intenciones, pero Paula los ignoró. Estaba acostumbrada a los chismes, aunque ahora, por primera vez, no eran sobre su riqueza o su estatus, sino sobre su misterio y su aparente locura. El primer día en La Escondida, Paula sintió una mezcla de miedo y una emoción extraña, casi liberadora. La casa estaba llena de polvo, telarañas y el olor a humedad y abandono, pero a través de las ventanas rotas, la luz del sol se filtraba, prometiendo un nuevo comienzo. Mientras limpiaba, sus manos, antes acostumbradas a guantes de seda y a la delicadeza de los encajes, se llenaban de ampollas y callos. Pero cada ampolla era una medalla, una prueba tangible de su determinación, de su capacidad para valerse por sí misma. Estaba construyendo algo nuevo, con sus propias manos, lejos de las mentiras y las traiciones que habían marcado su pasado. Lo que no sabía es que La Escondida guardaba secretos más profundos que el polvo y las telarañas, secretos que la conectarían de una manera inimaginable con el pasado que intentaba dejar atrás, un pasado que se negaba a ser olvidado. Paula se sumergió en la tarea de rehabilitar La Escondida con una energía que sorprendió a los pocos vecinos que, movidos por la curiosidad o la compasión, se atrevían a acercarse. Sus días comenzaban antes del amanecer, con el canto de los gallos y el rocío de la mañana. Aprendió a cultivar la tierra con sus propias manos, a reparar el techo con tejas viejas, a mezclar barro para remendar las paredes de adobe. Cada pequeña victoria, cada mejora en la hacienda, era un bálsamo para su mente, que antes se ahogaba en recuerdos amargos y en la constante rumia de la traición. Poco a poco, el polvo y el abandono daban paso a un hogar modesto pero acogedor, un refugio donde podía ser simplemente Paula. Sin embargo, la hacienda tenía una atmósfera peculiar, un silencio que a veces parecía hablar, un eco de vidas pasadas que se negaban a desaparecer, como si las paredes guardaran historias no contadas. Una tarde, mientras limpiaba un viejo cobertizo que había servido como almacén, Paula encontró una caja de madera oculta bajo unas tablas sueltas en el suelo, cubiertas por años de tierra y escombros. Dentro, cuidadosamente envuelto en un paño de lino descolorido, había un diario encuadernado en cuero y varias cartas amarillentas, con una caligrafía elegante, pero desvanecida por el tiempo. El diario pertenecía a una mujer llamada Rufina,
quien había vivido en La Escondida décadas atrás. Con una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de conexión, Paula comenzó a leer. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana en la hacienda, de la belleza del paisaje circundante, de las dificultades de la agricultura en una tierra a veces ingrata y de la alegría de las pequeñas victorias. Pero a medida que avanzaba en la lectura, la narrativa de Rufina se tornaba más sombría, más urgente. Hablaba de un poderoso hacendado de la región, un hombre llamado Alfonso, que ejercía una influencia tiránica sobre los pequeños propietarios y los trabajadores de los alrededores. Rufina describía con detalle cómo Alfonso manipulaba los precios de los productos agrícolas, cómo compraba tierras a precios irrisorios, aprovechándose de la necesidad de los campesinos, y cómo aquellos que se atrevían a oponerse a él o a cuestionar sus métodos desaparecían misteriosamente o eran arruinados sin piedad. Mencionaba un incidente particular que la había marcado profundamente: la desaparición de un joven y honesto capataz, Juan, que había trabajado para Alfonso y que, según Rufina, había descubierto un esquema de contrabando de ganado y una red de usurpación de tierras. Juan había intentado denunciar las actividades ilícitas de Alfonso a las autoridades, pero fue silenciado de forma brutal. Su familia, una humilde pareja de campesinos con un hijo pequeño, fue expulsada de sus tierras y nunca más se supo de ellos, su destino envuelto en el misterio y el miedo. Rufina, al parecer, había sido testigo de parte de la injusticia y había intentado ayudar a Juan, pero su voz, la de una mujer sola y sin poder, no fue escuchada por nadie. Paula sintió un escalofrío al leer esas palabras. La historia de Rufina resonaba con su propia experiencia de traición y corrupción, aunque en un contexto diferente. La figura de Alfonso, el hacendado sin escrúpulos, le recordaba dolorosamente a Gonzalo y a su propia familia, que, aunque no actuaban con la misma brutalidad explícita, operaban bajo la misma lógica de poder, avaricia y desprecio por los más débiles. El diario de Rufina se convirtió en una obsesión para Paula. Cada noche, a la luz parpadeante de una lámpara de aceite, leía un poco más, sintiendo una conexión extraña y profunda con esa mujer del pasado, como si sus destinos estuvieran entrelazados por el hilo invisible de la injusticia. Los lugareños, al principio distantes y desconfiados, comenzaron a acercarse a Paula, atraídos por su determinación, su amabilidad y su inusual independencia. Entre ellos estaba Francisco, un joven carpintero del pueblo, de manos fuertes y mirada honesta, que a menudo pasaba por La Escondida para ofrecer su ayuda con las reparaciones más difíciles de la hacienda. Francisco era reservado, de pocas palabras, pero siempre dispuesto a tender una mano. Sus ojos, profundos y sinceros, transmitían una calma y una integridad que Paula no había sentido en mucho tiempo. Él no le preguntaba sobre su pasado, ni parecía interesado en su dinero, que ella no mostraba tener. Simplemente la trataba con respeto y una quietud que le recordaba la solidez de la tierra. Un día, mientras Francisco reparaba una viga del techo que amenazaba con colapsar, Paula le preguntó sobre la historia de La Escondida y sobre Rufina. Francisco se detuvo en su trabajo. Su expresión se ensombreció visiblemente. Se dice que Rufina era una mujer valiente, pero que se metió con gente muy poderosa, dijo en voz baja, casi un susurro. Alfonso era el amo y señor de estas tierras, y su palabra era ley. Se cuenta que un hombre honesto, llamado Juan, fue injustamente acusado y su historia nunca fue aclarada, lo que dejó una gran herida en muchas familias de aquí. Paula sintió que el corazón le daba un vuelco. La historia de Rufina no era solo un cuento viejo, era una herida abierta en la memoria de la comunidad, una cicatriz que aún dolía. Francisco también le habló de Isabel, una anciana curandera que vivía en las afueras del pueblo, conocida por su sabiduría y por ser la memoria viva de la región. Ella era una amiga muy cercana de Rufina, comentó. Vivieron muchos años juntas y fue testigo de lo que pasó. Quizás ella sepa más detalles sobre lo que realmente sucedió. La mención de Isabel encendió una chispa en Paula. Sabía que el diario de Rufina era solo una parte de la historia, un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Había más por descubrir y sentía que el destino la había llevado a La Escondida por una razón que iba más allá de su propio escape y su búsqueda de un nuevo comienzo.
La búsqueda de la verdad sobre Juan y la injusticia de Alfonso se estaba convirtiendo en su nueva misión, una que la conectaría de formas inesperadas con su propio pasado y con el hombre que, sin saberlo, empezaba a ocupar un lugar cada vez más importante en su corazón. La revelación de Francisco sobre Isabel y la historia de Juan intensificó la determinación de Paula. Cada página del diario de Rufina que leía, cada susurro de los lugareños sobre el poder opresivo de Alfonso, la impulsaba a desenterrar la verdad. Sentía que, al luchar por la justicia de Juan y Rufina, estaba también sanando una parte de sí misma, la parte que había sido traicionada, silenciada y despojada de su fe en la honestidad. La injusticia, en cualquier forma, le era ahora insoportable. Su relación con Francisco se profundizaba con cada día que pasaba. Él seguía siendo su apoyo silencioso, su roca en medio de la tormenta emocional que a menudo la asaltaba. La ayudaba con las tareas más pesadas del campo, con la reparación de las herramientas y con la construcción de un nuevo corral para las pocas gallinas que había adquirido. Paula, a su vez, le ofrecía comidas calientes, preparadas con los vegetales de su propio huerto, y conversaciones que iban más allá del trabajo. Hablaban de la tierra, de las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad, de los sueños sencillos que ambos parecían compartir, de la importancia de la comunidad y del valor de la palabra dada. Francisco nunca le preguntó sobre su pasado, respetando su silencio y su aparente misterio, y esa discreción era un bálsamo para el alma herida de Paula. Ella, por su parte, admiraba su honestidad inquebrantable, su ética de trabajo incansable y la bondad genuina que irradiaba en cada gesto, en cada mirada. Un domingo por la mañana, Paula decidió que era el momento de visitar a Isabel. La anciana curandera vivía en una pequeña cabaña en lo alto de una colina, rodeada de un jardín exuberante de hierbas medicinales y flores silvestres. Isabel era una mujer de ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias, y de una sabiduría ancestral que se reflejaba en cada arruga de su rostro. Al ver a Paula acercarse, la recibió con una sonrisa enigmática, como si la hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías, hija», dijo con voz suave pero firme, su mirada fija en Paula. «La escondida tiene sus propios caminos para llamar a quienes deben escuchar, para revelar verdades que el tiempo ha intentado enterrar». Paula le mostró el diario de Rufina y le habló de su deseo de entender lo que realmente había sucedido con Juan. Isabel tomó el diario con manos temblorosas, sus dedos acariciando la tapa de cuero gastado, y lo sostuvo contra su pecho por un momento. «Rufina era mi más querida amiga, como una hermana para mí», reveló con una voz cargada de emoción contenida. «Ella era una mujer valiente, de espíritu indomable, pero su verdad fue silenciada por el poder de Alfonso. Él era un hombre cruel, sin escrúpulos, que no dudaba en pisotear a quien se interpusiera en su camino. Mi amiga intentó ayudar a Juan, un hombre bueno y honesto, pero Alfonso lo acusó falsamente de robo, lo encarceló y lo hizo desaparecer. Juan había descubierto los negocios sucios de Alfonso, el contrabando de ganado a gran escala y la usurpación sistemática de tierras a los pequeños campesinos de la región». Isabel continuó su relato, revelando detalles escalofriantes que el diario de Rufina solo insinuaba. Alfonso no solo había arruinado a Juan, sino que también había manipulado a la comunidad para que nadie lo defendiera, sembrando el miedo y la desconfianza. Rufina había reunido pruebas, documentos y testimonios de otros afectados, pero Alfonso tenía a todos comprados, incluyendo a las autoridades locales, que hacían la vista gorda ante sus crímenes. Mi hermana murió con el corazón roto, sin poder hacer justicia, sin ver la verdad de Juan revelada, dijo Isabel con lágrimas en los ojos que rodaban por sus mejillas arrugadas. Esos documentos, esas cartas, las escondió en la escondida, con la esperanza de que algún día alguien las encontrara y terminara lo que ella empezó, que su sacrificio no fuera en vano. Paula sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La historia de Rufina y Juan era un eco perturbador de su propia vida, de la traición, la manipulación y el poder corrompiendo la verdad. Pero había algo más, algo que Isabel estaba a punto de revelar y que cambiaría todo. Isabel mencionó que Alfonso había tenido un hijo, un hombre llamado Santiago,
que había heredado su fortuna y, lo que era más preocupante, sus métodos. «Santiago de la Vega», dijo Isabel, su voz cargada de un resentimiento antiguo, «es el hacendado más poderoso de la región ahora. Es el hijo de Alfonso, aunque usa el apellido de su madre para disimular el pasado oscuro de su padre. Él continuó con los negocios sucios, expandiendo el imperio de su padre sobre las tierras de los más débiles, con la misma crueldad y avaricia». El nombre Santiago de la Vega golpeó a Paula como un rayo en un cielo despejado. Su propio padre se llamaba Santiago de la Vega. ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿O su padre era el hijo de Alfonso, el tirano que había arruinado a Juan y a Rufina? La posibilidad era aterradora, una verdad que amenazaba con desintegrar todo lo que creía saber sobre sí misma y su origen, la familia que ella creía conocer, la fortuna que había heredado y de la que había huido. ¿Estaban construidas sobre la injusticia, el sufrimiento y la sangre de otros? Regresó a la escondida con la mente en ebullición, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La conexión era demasiado fuerte, demasiado inquietante para ser ignorada. Revisó las cartas de Rufina con una nueva perspectiva, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. En una de las cartas, Rufina mencionaba un anillo de sello con las iniciales AV, Alfonso de la Vega, que Alfonso solía usar como símbolo de su autoridad. Paula recordó haber visto un anillo similar en el escritorio de su padre, aunque con las iniciales SV, Santiago de la Vega. La similitud era inquietante, casi una burla del destino. La verdad se estaba revelando de una manera que Paula nunca imaginó, tejiendo su propio pasado con el de la escondida. Su escape de la hipocresía de su propia vida la había llevado directamente al corazón de una injusticia que involucraba a su propia sangre. La búsqueda de un amor desinteresado se había entrelazado con la necesidad urgente de desenterrar una verdad familiar que podría destruir todo lo que creía saber sobre sí misma y su origen. Y en medio de todo esto, la presencia de Francisco, su apoyo silencioso y su compañero en la soledad, se volvía cada vez más vital. Él era la única persona en quien sentía que podía confiar plenamente, el único que la veía como Paula, sin las sombras de su pasado, sin el peso de su apellido. La revelación de Isabel sobre la conexión directa entre Alfonso, el tirano del pasado, y Santiago de la Vega, su propio padre, sumió a Paula en un abismo de confusión, dolor y una profunda sensación de traición. La infidelidad de Gonzalo y la hipocresía de sus amigos palidecían en comparación con la posibilidad de que su propia familia, el pilar de su existencia, estuviera cimentada en la injusticia, la opresión y el sufrimiento de generaciones. La fortuna que ella había despreciado y de la que había huido ahora le parecía manchada de sangre y lágrimas, un legado oscuro que se extendía mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Con una determinación renovada, forjada en la indignación y el deseo de redención, Paula se dedicó a investigar a fondo. Buscó en los documentos de La Escondida con una nueva urgencia. Cada papel, cada recibo, cada mapa antiguo se convertía en una pieza crucial del rompecabezas. Encontró viejos mapas de la región que mostraban cambios sospechosos en los límites de las propiedades. Registros de propiedades que pasaban de manos de pequeños agricultores a la familia de la Vega por precios irrisorios, y recibos de compra y venta de ganado que no cuadraban con los registros oficiales. Cada papel que desenterraba confirmaba la historia de Isabel. Alfonso de la Vega había expandido su imperio a expensas de los pequeños agricultores, utilizando métodos fraudulentos, la intimidación y la complicidad de las autoridades. Y su hijo, Santiago, el hombre que ella conocía como su padre, había continuado ese legado, consolidando el poder de la familia y expandiendo sus dominios con la misma crueldad. Paula recordó las conversaciones en la hacienda de su padre, las alianzas políticas estratégicas, los negocios turbios que siempre se manejaban con discreción, las adquisiciones de tierras que se justificaban con argumentos legales complejos. Ahora todo encajaba con una claridad aterradora. Su padre, el hombre que ella creía un empresario astuto pero justo, un pilar de la sociedad, era en realidad el heredero y continuador de un imperio construido sobre la miseria ajena. La desilusión era profunda, un pozo sin fondo, pero también la impulsaba una furia fría, una necesidad imperiosa de actuar.
No solo quería limpiar el nombre de Juan y Rufina, sino también redimir de alguna manera el legado de su propia familia, de su propio apellido que ahora sentía como una pesada cadena. Mientras tanto, la relación con Francisco florecía, un oasis de autenticidad en el desierto de su descubrimiento. Él seguía siendo su ancla en medio de la tormenta emocional. Pasaban las tardes juntos, trabajando en el campo, compartiendo el silencio del atardecer en el porche de La Escondida, o simplemente conversando sobre la vida sencilla del campo. Paula se sentía segura a su lado, una sensación de paz y confianza que no había experimentado en años. Un día, mientras reparaban una cerca vieja que delimitaba la propiedad, sus manos se tocaron. Una chispa, silenciosa pero innegable, recorrió a ambos, un reconocimiento mutuo de algo profundo que estaban haciendo. Francisco la miró a los ojos, y Paula vio en su mirada una profundidad, una ternura y una honestidad que la conmovieron hasta lo más hondo de su ser. Ella, sin embargo, se sentía culpable. Estaba construyendo una relación sobre una mentira, la de su verdadera identidad. ¿Cómo podría amar a Francisco plenamente si no era completamente honesta con él? El dilema de su identidad se volvía cada vez más pesado, una carga que amenazaba con aplastar la incipiente felicidad que sentía. Sabía que la verdad, cuando saliera a la luz, podría destruir lo que estaban construyendo, que él podría verla como una más de los de la Vega, como la heredera de la injusticia. Pero también sabía que no podía seguir adelante sin ser fiel a sí misma y a él, que la base de cualquier amor verdadero debía ser la verdad. El plan de Paula comenzó a tomar forma en su mente, con una claridad que la sorprendió. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo los documentos de Rufina, sino también registros más recientes que conectaran directamente a Santiago de la Vega con la continuación de los crímenes de su padre, Alfonso. Recordó que su padre tenía una oficina privada en El Paraíso, un santuario de papeles y secretos donde guardaba los documentos más importantes y delicados de la familia. Sabía que allí encontraría los registros que conectarían el pasado de Alfonso con el presente de Santiago y con los crímenes que Rufina había intentado denunciar. La tarea era peligrosa, casi suicida. Volver a El Paraíso significaba arriesgarse a ser descubierta, a enfrentar a su padre, a Gonzalo, quien seguramente estaría furioso por su desaparición y por la pérdida de la fortuna que creía suya. Pero Paula estaba decidida. La justicia de Juan y Rufina, la necesidad de redimir el nombre de su familia y la promesa de un futuro honesto con Francisco eran más importantes que su propia seguridad o su miedo. Compartió parte de su plan con Francisco, sin revelar aún su verdadera identidad, pero explicándole la gravedad de la situación. Le habló de la necesidad de encontrar documentos que probaran una injusticia antigua, de un hombre poderoso que había arruinado a muchos en la región. Francisco la escuchó con atención, y aunque no entendía todos los detalles, le ofreció su apoyo incondicional. «Si necesitas ayuda, Paula, cuenta conmigo», dijo con una firmeza que le dio fuerzas y esperanza. «La verdad siempre encuentra su camino, y yo estaré a tu lado para ayudarla a salir a la luz». Esa noche, bajo la luz de la luna que bañaba La Escondida con un brillo plateado, Paula se despidió de Francisco. Le prometió que regresaría, que no lo dejaría solo. Mientras cabalgaba en la oscuridad hacia El Paraíso, el corazón le latía con una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. Dejaba atrás a la mujer que había sido, a la Paula de La Escondida, y se dirigía a enfrentar al pasado que la había forjado, a las sombras de su propia sangre. Sabía que el camino sería difícil, lleno de peligros y confrontaciones dolorosas, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Llevaba consigo la fuerza de Rufina, la esperanza de Juan, y el amor silencioso y creciente de Francisco, un amor que le daba el coraje para enfrentar cualquier adversidad. El viaje de regreso a El Paraíso fue tenso y solitario, una travesía a través de la memoria y el peligro. Paula, disfrazada con ropas humildes de campesina y un pañuelo que cubría gran parte de su rostro, se movía con cautela, evitando los caminos principales y los puestos de vigilancia de la hacienda. Cada árbol centenario, cada curva del sendero polvoriento, le traía recuerdos vívidos de su vida anterior, una vida de lujos y privilegios que ahora le parecía ajena y distante, casi como un sueño olvidado.
La hacienda de su padre, el paraíso, antes un símbolo de seguridad y poder inquebrantable, ahora se alzaba en el horizonte como una fortaleza de secretos y engaños, un nido de víboras que debía desmantelar. Llegó a el paraíso en plena noche, cuando la luna estaba alta y el silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos. Se deslizó por los caminos menos transitados que conocía desde niña, atajos secretos que solo ella y su padre conocían. La casa principal estaba sumida en un silencio sepulcral. Solo las luces de algunas ventanas brillaban débilmente, indicando que aún había actividad en el interior. Se dirigió sigilosamente a la oficina de su padre, un lugar que siempre había sido inaccesible para ella, un santuario de papeles y decisiones importantes. La puerta principal de la oficina estaba cerrada con llave, como era de esperar, pero Paula recordó un pasadizo secreto que su abuelo le había mostrado de niña, una entrada oculta detrás de una estantería de libros en la biblioteca personal de su padre. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Paula encontró el mecanismo oculto y la estantería se abrió con un crujido suave, revelando un estrecho pasillo oscuro. Entró en la oficina, que estaba sumida en la oscuridad, solo rota por la luz de la luna que se filtraba por una ventana. Con la ayuda de una pequeña linterna de mano que había traído consigo, comenzó a buscar. Los documentos estaban organizados meticulosamente en archivadores de madera oscura, pero Paula sabía exactamente qué buscar: registros de tierras, contratos antiguos, correspondencia entre su abuelo Alfonso y su padre Santiago, y cualquier indicio de los negocios ilícitos. Después de horas de búsqueda exhaustiva, con los nervios a flor de piel, encontró lo que necesitaba: una caja fuerte oculta detrás de un cuadro de un paisaje campestre. Recordó que su padre solía guardar allí los documentos más delicados y comprometedores de la familia. Para su sorpresa, la caja fuerte no estaba cerrada con llave. Su padre, confiado en la seguridad de su fortaleza y en la lealtad de sus empleados, había dejado la llave puesta en un descuido imperdonable. Dentro, encontró un verdadero tesoro de papeles amarillentos por el tiempo, cartas de Alfonso de la Vega, el abuelo de Paula, a su padre, Santiago. En ellas, Alfonso detallaba sus métodos para adquirir tierras de forma fraudulenta, sus tratos con autoridades corruptas y, lo más impactante, la estrategia para incriminar a Juan por robo de ganado y silenciar a Rufina, la hermana de Isabel. Había también un registro detallado de la venta de las tierras de la familia de Juan a un precio ridículo, firmada por un testaferro de Alfonso, y documentos que probaban la continuación del contrabando de ganado por parte de Santiago. Mientras revisaba los documentos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Escuchó pasos acercándose a la oficina, pasos pesados y lentos. El pánico la invadió. Rápidamente, guardó los papeles más incriminatorios en su bolsa de lona y se escondió detrás de un pesado escritorio de caoba, cubriéndose con una manta que encontró allí. La puerta principal de la oficina se abrió y la luz de una lámpara de aceite iluminó la habitación, proyectando sombras alargadas. Eran su padre, Santiago, y junto a él Gonzalo, el hombre que la había traicionado. ¿Estás seguro de que escuchaste algo, Gonzalo?, preguntó Santiago con voz cansada, frotándose las sienes. Sí. Juraría que oí un ruido aquí, como si alguien estuviera hurgando. Quizás un animal o algún peón curioso, respondió Gonzalo, con su voz que Paula ahora reconocía como falsa y servil, llena de una adulación repugnante. Mientras hablaban, Gonzalo se acercó al escritorio donde Paula estaba escondida, su sombra proyectándose sobre ella. Ella contuvo la respiración, sintiendo el corazón en la garganta, cada latido resonando en sus oídos. Justo cuando Gonzalo estaba a punto de descubrirla, Santiago lo llamó. «Déjalo, Gonzalo, deben ser los nervios. Desde que Blanca desapareció, no he tenido un momento de paz. Esta hacienda se siente vacía sin ella». Paula sintió una punzada de dolor al escuchar el nombre de su padre. Él la extrañaba a su manera, a su forma egoísta de ver el mundo, pero la verdad que acababa de descubrir era demasiado grande, demasiado dolorosa para ser ignorada. No podía volver atrás. Una vez que se fueron, Paula salió de su escondite. Su cuerpo temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Había logrado su objetivo. Tenía las pruebas. Pero la confrontación no había terminado. Al salir de la oficina por el pasadizo secreto, se encontró de frente con Cristina, su ex mejor amiga,
que la miró con una mezcla de sorpresa, incredulidad y un reconocimiento instantáneo. «Blanca», susurró Cristina, sus ojos abriéndose de par en par, su voz apenas un hilo. «¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?» Paula no respondió de inmediato. Sabía que no podía negar su identidad. «¿Has vuelto? ¿Por qué te fuiste así?» «Gonzalo te ha estado buscando, pero no por amor, ya sabes. Tu padre está furioso. ¿Ha movido cielo y tierra para encontrarte?», preguntó Cristina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa llena de veneno y falsa preocupación. Paula la miró con una frialdad que nunca antes había sentido, una mirada que la hizo retroceder. «He vuelto por la verdad, Cristina, y la he encontrado. Una verdad que tú y Gonzalo ayudaron a ocultar con su silencio y su complicidad». Cristina intentó detenerla, extendiendo una mano, pero Paula la esquivó con agilidad y corrió hacia la salida de la hacienda. Sabía que no tenía tiempo que perder. Con las pruebas en su poder, debía regresar a la escondida y exponer la verdad. La confrontación con su padre y con el mundo que había dejado atrás era inminente, pero ahora tenía las herramientas para luchar, la verdad como su escudo y su espada. Paula cabalgó sin descanso de regreso a la escondida, el paquete de documentos incriminatorios bien guardado y apretado contra su pecho. La adrenalina de la huida, la tensión de la infiltración y la confrontación inesperada con Cristina la mantenían alerta, pero el cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo y en su espíritu. Al llegar al pequeño caserío, el sol ya estaba alto en el cielo, bañando los campos con una luz dorada. Se dirigió directamente a su hacienda, donde esperaba encontrar a Francisco, su única ancla en ese mar de revelaciones. Lo encontró trabajando en el huerto, con el torso desnudo, el sudor brillando en su piel bajo el sol de la mañana. Al verla, una sonrisa de alivio y alegría iluminó su rostro, una sonrisa que Paula no había visto en mucho tiempo y que le devolvió un poco de paz. «Paula, has vuelto». Estaba preocupado, no sabía si habías logrado tu cometido, dijo acercándose a ella con pasos rápidos. Paula se bajó del caballo, sus piernas temblaban por el esfuerzo y la tensión acumulada. «Lo logré, Francisco. Tengo las pruebas. Todo está aquí», dijo, su voz aún temblorosa por la emoción y el agotamiento. Él notó su agotamiento y la llevó dentro de la casa, ofreciéndole agua fresca y un lugar para sentarse. Mientras ella recuperaba el aliento, Paula sacó los documentos de su bolsa y los extendió sobre la mesa de madera tosca, los papeles amarillentos contrastando con la superficie oscura. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, Francisco», comenzó Paula, su voz aún cargada de la emoción de lo vivido. «El hombre que arruinó a Juan y a Rufina, Alfonso de la Vega, era mi abuelo, el padre de mi padre, y mi padre, Santiago de la Vega, continuó con sus métodos expandiendo el imperio familiar sobre la base de la injusticia. Toda mi fortuna, toda la influencia de mi familia está construida sobre la opresión, el fraude y el sufrimiento de gente como Juan y Rufina, y de muchas otras familias de esta región». Francisco escuchó en silencio, sus ojos fijos en los documentos, su expresión grave y pensativa. Cuando Paula terminó de hablar, él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar, una mezcla de asombro, dolor y una profunda tristeza. «Paula», dijo lentamente, su voz apenas un susurro, «hay algo más que no me has dicho, ¿verdad? Algo que te atormenta». Paula sintió un nudo en el estómago. El momento de la verdad, la revelación más difícil, había llegado. No podía seguir ocultando su verdadera identidad a la única persona en quien realmente confiaba. «Mi nombre real es Blanca de la Vega», confesó, su voz apenas un susurro cargada de vergüenza y miedo. «Soy la hija de Santiago de la Vega, la heredera de El Paraíso. Huí de mi vida porque me sentía traicionada por todos, por mi prometido, por mis amigos, por un mundo de intereses y falsedades. Quería encontrar un lugar donde pudiera ser yo misma, sin mi apellido, sin mi fortuna, sin el peso de mi herencia. Y aquí, en la escondida, buscando una nueva vida, encontré la verdad sobre mi propia familia, una verdad que me avergüenza profundamente». El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado como una losa. Francisco se levantó de la mesa y se alejó unos pasos, dándole la espalda, su figura tensa y rígida.
Paula sintió que el corazón se le encogía, un dolor agudo en el pecho. El miedo a perderlo, a que él la viera como una mentirosa, como parte del mundo que ella misma despreciaba, era abrumador, casi insoportable. ¿Así que eres una de ellos?, preguntó Francisco, su voz tensa, cargada de una mezcla de dolor y rabia contenida. Una de los de la Vega, la familia que ha oprimido a esta gente durante generaciones, la familia que arruinó a Juan, a Rufina, a mi propia familia. Paula sintió un golpe en el pecho, como si le hubieran arrancado el aire. ¿Tu familia?, preguntó con la voz apenas audible, la revelación golpeándola con fuerza. Francisco se giró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, resentimiento y una profunda tristeza. Juan era mi abuelo, reveló, su voz quebrada por la emoción. Mi abuela, la esposa de Juan, murió de tristeza después de que Alfonso lo arruinara y mi familia lo perdiera todo. Mi padre creció con el estigma de ser hijo de un ladrón, viviendo en la pobreza y la vergüenza. Toda mi vida he escuchado la historia de la injusticia que sufrió mi abuelo, de cómo los de la Vega nos quitaron todo, y ahora la mujer que creí conocer, la mujer en quien empecé a confiar, la que me mostró una luz de esperanza, resulta ser una de la Vega, la heredera de quienes nos causaron tanto daño. Las palabras de Francisco fueron como puñales, cada una de ellas hiriéndola profundamente. Paula sintió el peso de su mentira, el dolor que le había causado, la profundidad de la herida que había reabierto. «Francisco, por favor, escúchame», suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos, empañando su visión. «Yo no sabía. Yo también fui engañada por la fachada de mi familia. Huí de ese mundo porque no lo soportaba, porque sentía que era falso y vacío. Y ahora, con estas pruebas, quiero hacer justicia. Quiero limpiar el nombre de tu abuelo, de Rufina. Quiero reparar el daño que mi familia ha causado, aunque sé que nunca podré borrar el sufrimiento». Francisco la miró fijamente, su expresión indescifrable, una batalla interna librándose en sus ojos. «Es una gran carga la que llevas, Blanca», dijo, usando su verdadero nombre por primera vez, un nombre que ahora sonaba ajeno en sus labios. «Pero la verdad es lo único que puede sanar, aunque duela. Y tú has traído esa verdad a la luz». No hubo una declaración de amor, ni un abrazo de consuelo, solo una aceptación silenciosa de la complejidad de la situación, una comprensión tácita de que el camino por delante sería difícil, pero que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único cimiento posible para cualquier futuro. Paula sabía que había un largo camino por delante para reconstruir la confianza de Francisco, para sanar las heridas del pasado que ahora los unían de una manera tan inesperada. Pero al menos, la verdad estaba sobre la mesa. Juntos, con las pruebas en sus manos y el peso de sus pasados entrelazados, se enfrentarían a Santiago de la Vega y a la red de corrupción que había asolado la región durante generaciones. La revelación de la verdadera identidad de Paula como Blanca de la Vega y la conexión de Francisco con Juan, el hombre injustamente acusado, creó una tensión palpable entre ellos, una mezcla de dolor, sorpresa y una extraña sensación de destino. Sin embargo, en lugar de separarlos, esta cruda honestidad forjó un vínculo más profundo, basado en la verdad desnuda y un propósito compartido. Francisco, aunque herido por la mentira inicial, no podía ignorar la sinceridad en los ojos de Paula, ni la evidencia irrefutable que ella había traído. Su rabia se transformó lentamente en una determinación compartida. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Francisco, su voz más calmada, después de un largo silencio que se sintió eterno. Su mirada, aunque aún cargada de dolor, ahora buscaba en ella una dirección. «Necesitamos un plan, Francisco», respondió Paula secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Estas pruebas son poderosas, pero Santiago de la Vega tiene mucho poder e influencia, no solo en la región, sino también en la capital. No podemos enfrentarlos solos, necesitamos aliados y una estrategia sólida». Decidieron buscar la ayuda de Isabel. Al llegar a la cabaña de Isabel, la encontraron esperándolos, como si ya supiera lo que había sucedido. «Sabía que vendrían juntos», dijo Isabel con una sonrisa triste pero llena de esperanza. «El destino tiene sus propias formas de unir a las personas y de desenterrar verdades que el tiempo ha intentado enterrar.
La sangre de Juan y Rufina clama por justicia, y ustedes son sus voces. Paula y Francisco le mostraron los documentos incriminatorios. Isabel los revisó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de dolor por el pasado y una profunda satisfacción por la inminente justicia. «Por fin», exclamó, su voz vibrando con emoción, «la verdad de mi hermana y de mi Juan saldrá a la luz. Alfonso y Santiago, sus crímenes no quedarán impunes. La rueda de la justicia ha comenzado a girar». Isabel les explicó que, aunque las pruebas eran sólidas, necesitarían el apoyo de la comunidad. Santiago de la Vega ha mantenido a esta gente bajo su yugo durante años, sembrando el miedo y la desconfianza. Tienen miedo de hablar, de oponerse. Necesitamos darles esperanza, mostrarles que no están solos, que hay una oportunidad real de cambio. Paula recordó su propia desilusión con la gente de su antiguo círculo, pero la gente de este caserío era diferente. Habían sido víctimas, no cómplices. «Necesitamos un líder, alguien que los inspire, que les dé el coraje para hablar», dijo Paula. «Ese líder eres tú, Paula», dijo Isabel, mirándola fijamente a los ojos. «Tú tienes el conocimiento de su mundo, de cómo operan, y Francisco tiene la confianza de nuestra gente, la historia de su propia familia. Juntos pueden ser la voz que esta comunidad necesita, la chispa que encienda la llama de la justicia». El plan comenzó a tomar forma, detallado y estratégico. Paula usaría su conocimiento del sistema legal, de los negocios de su padre y de las debilidades de la élite para preparar un caso irrefutable, un ataque frontal contra la red de corrupción. Francisco, con su reputación de hombre honesto, su integridad inquebrantable y su conexión personal con la historia de Juan, sería el puente entre Paula y la comunidad, reuniendo testimonios, organizando a los campesinos y asegurando su apoyo. Isabel, con su sabiduría ancestral y su influencia moral, sería la guía espiritual, la protectora de la verdad y la memoria viva de la injusticia. La noticia de que Paula era en realidad Blanca de la Vega, la hija del poderoso Santiago, comenzó a circular por el caserío. Al principio hubo desconfianza, miedo y escepticismo. ¿Era una trampa? ¿Estaba la hija del hacendado jugando con ellos, intentando manipularlos? Pero Francisco, con su calma, su integridad y su propia historia de sufrimiento, defendió a Paula con vehemencia. «Ella ha venido a hacer justicia», les dijo a los vecinos, reuniéndolos en la plaza. «Ha traído las pruebas que mi abuelo Juan y Rufina no pudieron mostrar. Ella está de nuestro lado y está dispuesta a arriesgarlo todo por nosotros». Poco a poco, la gente comenzó a creer. Los testimonios de los ancianos, que recordaban las injusticias de Alfonso y Santiago, se sumaron a las pruebas de Paula. Descubrieron que Santiago no solo había continuado con el contrabando de ganado, sino que también había manipulado los precios de los cultivos, dejando a muchos campesinos en la miseria, y había utilizado su influencia para silenciar cualquier intento de denuncia. La red de corrupción era más extensa y profunda de lo que imaginaban, abarcando a funcionarios locales y regionales. Mientras se preparaban para la confrontación, Paula y Francisco pasaban largas horas juntos, revisando documentos, discutiendo estrategias y compartiendo sus miedos y esperanzas. La tensión inicial entre ellos se transformó en una profunda admiración y respeto mutuo. Paula veía en Francisco la encarnación de la honestidad, la resiliencia y la bondad que ella había buscado desesperadamente. Francisco, por su parte, veía en Blanca, ahora Paula, no a la heredera arrogante y privilegiada, sino a una mujer valiente, inteligente y compasiva, dispuesta a sacrificarlo todo por la justicia y por la gente. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche de la escondida, el silencio de la noche solo roto por el canto de los grillos, Francisco tomó la mano de Paula. «No importa quién fuiste, Paula», dijo con voz suave, su mirada fija en ella. «Importa quién eres ahora y lo que estás dispuesta a hacer. Confío en ti y te admiro más de lo que las palabras pueden expresar». Paula sintió un calor en el pecho que disipó el frío de sus miedos y de su pasado. Era la primera vez que alguien la veía más allá de su nombre, más allá de su fortuna, más allá de su pasado. Era el amor que había buscado, un amor basado en la verdad, la confianza mutua y un propósito compartido. Sabía que la batalla contra su padre sería dura, que enfrentaría la ira de un hombre poderoso,
pero con Francisco a su lado y con la justicia de Juan y Rufina como su bandera, se sentía invencible. La hora de la verdad se acercaba y, la escondida, sería el epicentro de una revolución silenciosa pero poderosa. La noticia de que Blanca de la Vega, la hija del poderoso Santiago, lideraría una denuncia formal contra su propio padre por los crímenes de su abuelo y la continuación de los mismos, se extendió como pólvora por toda la región. La comunidad, antes sumida en el miedo y la resignación, comenzó a encontrar valor. Impulsados por la incansable labor de Francisco y el testimonio conmovedor de Isabel, los campesinos y pequeños propietarios que habían sido víctimas de Alfonso y Santiago empezaron a unirse, dispuestos a testificar, a romper el silencio que los había oprimido durante décadas. Paula, con la ayuda de Francisco y el consejo de Isabel, organizó una reunión pública en la plaza principal del pueblo, un lugar simbólico donde la gente solía congregarse para las ferias y las fiestas. Era un día soleado, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, una mezcla de expectación, miedo y una incipiente esperanza. Santiago de la Vega, alertado por Cristina y Gonzalo sobre el regreso de su hija y sus intenciones descabelladas, llegó a la plaza acompañado de sus capataces más leales, un séquito de hombres armados y un abogado de la capital, un hombre de leyes conocido por su habilidad para manipular la justicia. El rostro de Santiago, normalmente impasible y arrogante, mostraba ahora una mezcla de furia contenida, desconcierto y una profunda incredulidad. No podía creer que su propia hija, su heredera, lo estuviera desafiando de esta manera tan pública y humillante. Cuando Paula subió a una plataforma improvisada, hecha de viejas cajas de madera, un silencio expectante se apoderó de la multitud. Vestida con su ropa sencilla de campesina, pero con la dignidad y la autoridad de una reina, comenzó a hablar. Su voz, clara y firme, resonó por la plaza, capturando la atención de todos. «Mi nombre es Blanca de la Vega», dijo, mirando directamente a su padre, sus ojos fijos en los de él, sin una pizca de miedo. «Y he venido a exponer la verdad que mi familia ha ocultado durante décadas, una verdad que ha costado vidas y ha sembrado la miseria en esta tierra». Luego, con una elocuencia y una pasión que sorprendieron a muchos, Blanca presentó las pruebas irrefutables, las cartas de Alfonso detallando sus métodos fraudulentos, los registros de tierras que mostraban las usurpaciones, los testimonios de Isabel y de otros ancianos que recordaban vívidamente la injusticia de Juan. Describió cómo Alfonso había incriminado a Juan, cómo había robado tierras y cómo Santiago había continuado con ese legado de corrupción, expandiendo el imperio familiar a través del contrabando de ganado y la manipulación de precios. Habló de la opresión sistemática de los trabajadores, de las amenazas y del miedo que habían mantenido a la comunidad en silencio. Santiago de la Vega intentó interrumpirla, su rostro rojo de ira, sus puños apretados. «Esto es una locura. Mi hija está desvariando. Son calumnias infundadas, mentiras de gente resentida», gritó intentando desestimar sus palabras. Pero Blanca no se inmutó. «Las pruebas están aquí, padre», dijo, levantando los documentos para que todos los vieran. «Y no soy la única que las ha visto. La verdad no puede ser silenciada por más tiempo». Fue entonces cuando Francisco subió a la plataforma, de pie junto a Blanca, su presencia imponente y su mirada llena de determinación. «Mi abuelo fue Juan», dijo con voz fuerte y clara, que resonó con la autoridad de la verdad. «Fue un hombre honesto, un trabajador incansable, arruinado por Alfonso de la Vega. Mi familia sufrió por la mentira, por el estigma de una acusación falsa, pero hoy la verdad ha salido a la luz, y no permitiremos que se oculte de nuevo, ni que se pisotee la dignidad de nuestra gente». Detrás de Francisco, Isabel se unió a ellos, su figura anciana pero majestuosa. «La justicia de Rufina y Juan ha esperado mucho tiempo», declaró la anciana, su voz vibrando con la fuerza de generaciones de sufrimiento. «Y hoy, con la ayuda de esta valiente mujer, Blanca, y de Francisco, el nieto de Juan, finalmente la obtendremos. Que el mundo sepa la verdad». La multitud, al principio silenciosa y expectante, comenzó a murmurar, luego a aplaudir con fuerza. Los campesinos, uno por uno, se adelantaron para ofrecer sus propios testimonios,
sus historias de injusticia y opresión, sus voces, un coro de denuncia que se elevaba por encima de la plaza. La marea se había vuelto irrevocablemente contra Santiago de la Vega. Su abogado, viendo la solidez de las pruebas, la indignación de la gente y la imposibilidad de controlar la situación, le aconsejó en voz baja que se retirara antes de que la situación escalara. Gonzalo, al ver que el imperio de los de la Vega se desmoronaba ante sus ojos, intentó huir, escabulléndose entre la multitud, pero fue detenido por algunos de los campesinos, que lo reconocieron como cómplice de Santiago. Cristina, pálida y asustada, se mezcló entre la multitud, intentando pasar desapercibida, su rostro reflejando el pánico de quien ve su mundo de privilegios desvanecerse. Santiago de la Vega, derrotado y humillado, se retiró de la plaza, su figura antes imponente ahora encorvada, su rostro ceniciento. El imperio que había heredado y expandido se estaba desmoronando ante sus ojos, no por un enemigo externo, sino por la verdad que su propia hija había desenterrado, una verdad que él había intentado enterrar bajo capas de mentiras y poder. La victoria fue agridulce para Blanca. Había logrado la justicia para Juan y Rufina y había expuesto la corrupción de su familia. Pero el precio fue la ruptura definitiva con su padre y la confrontación dolorosa con su pasado. Sin embargo, al mirar a Francisco a su lado, al sentir su mano fuerte y cálida apretando la suya, y al ver los rostros esperanzados de la gente, supo que había tomado la decisión correcta. El amor que compartía con Francisco, un amor forjado en la verdad, la lucha y el sacrificio, era el verdadero tesoro que había encontrado. La batalla había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba, y con ella la promesa de un futuro más justo y honesto. La caída de Santiago de la Vega fue un terremoto que sacudió los cimientos de toda la región. Las autoridades, con las pruebas irrefutables presentadas por Blanca y los testimonios valientes de la comunidad, no tuvieron más remedio que actuar con contundencia. Santiago fue arrestado y enfrentó cargos graves por fraude, contrabando, usurpación de tierras y abuso de poder. Gonzalo y Cristina también fueron implicados en los negocios ilícitos, enfrentando sus propias consecuencias legales y sociales. El imperio de El Paraíso, construido sobre décadas de engaños y opresión, comenzó a desmantelarse bajo el peso de la justicia. Para Blanca, el proceso legal y la subsiguiente reconstrucción de la comunidad fueron agotadores, pero profundamente necesarios y gratificantes. Trabajó incansablemente con abogados honestos, aquellos que no se dejaban comprar por el poder, para asegurar que la justicia se hiciera de manera adecuada y que cada víctima recibiera lo que le correspondía. Las tierras robadas fueron devueltas a sus legítimos dueños y se establecieron compensaciones justas para las familias que habían sufrido la pobreza y la humillación. El nombre de Juan fue limpiado oficialmente por una sentencia judicial, y su historia de valentía y honestidad fue reconocida públicamente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. La Escondida se convirtió en el centro neurálgico de esta nueva era, un faro de esperanza y cambio. Paula, ahora conocida por todos como Blanca, pero aún sintiéndose Paula en su corazón, dedicó sus energías y parte de su herencia legítima, aquella que no estaba manchada por la corrupción, a invertir en el desarrollo local. Se construyeron escuelas rurales, se mejoraron los caminos que conectaban los caseríos, se establecieron cooperativas agrícolas para que los campesinos pudieran vender sus productos a precios justos, sin intermediarios abusivos, y se implementaron programas de capacitación para mejorar las técnicas de cultivo. Francisco fue su mano derecha, su compañero incondicional en todo este proceso. Su conocimiento profundo de la tierra y de la gente, combinado con la visión estratégica y la capacidad de gestión de Blanca, resultó ser una combinación poderosa e imparable. Juntos, transformaron la región, creando un modelo de desarrollo sostenible y justo, donde la dignidad de cada persona era respetada. La hacienda El Paraíso, una vez símbolo de opresión y avaricia, fue convertida en una escuela agrícola y un centro comunitario, un lugar donde los hijos de los campesinos podían aprender, prosperar y soñar con un futuro mejor, muy lejos de la miseria que habían conocido sus padres. La relación entre Blanca y Francisco floreció y se consolidó en medio de este trabajo arduo y significativo. El amor que había nacido en la adversidad
entre secretos y revelaciones dolorosas, se fortaleció con cada desafío superado, con cada victoria alcanzada. Ya no había secretos entre ellos, solo una profunda confianza, un respeto mutuo inquebrantable y una conexión de almas que trascendía las palabras. Una tarde, mientras caminaban por los campos de La Escondida, ahora vibrantes de vida y promesas, Francisco se detuvo y la miró a los ojos, su mirada llena de una ternura infinita. «Blanca», dijo usando su verdadero nombre con una dulzura que le erizó la piel. «Desde el día en que llegaste a La Escondida, mi vida cambió por completo. Me mostraste que la verdad siempre encuentra su camino, que la justicia es posible y que el amor puede nacer incluso de las cenizas de la desilusión más profunda. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, construyendo este nuevo mundo juntos, un mundo donde la honestidad y la bondad sean nuestros pilares». Blanca sintió las lágrimas brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda y serena, de una paz que nunca antes había experimentado. «Sí, Francisco», respondió, su voz temblorosa por la emoción. «Sí, quiero ser tu esposa. Quiero construir una vida contigo, aquí, en La Escondida, donde encontré mi verdadero hogar, mi propósito y mi verdadero amor. Un amor que no se compra ni se vende, un amor que se construye día a día con verdad y con el corazón». Se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva en la plaza del pueblo, la misma plaza donde Blanca había expuesto la verdad y donde la comunidad había encontrado su voz. Toda la comunidad estuvo presente, celebrando no solo la unión de dos personas, sino también el amanecer de una nueva era de justicia, esperanza y prosperidad para todos. Isabel, con una sonrisa de satisfacción y lágrimas en los ojos, fue la madrina, su presencia un símbolo de la memoria y la sabiduría. Los meses y años que siguieron fueron de prosperidad y paz. Blanca y Francisco tuvieron un hijo, a quien llamaron Juan, en honor al abuelo de Francisco, el hombre cuya injusticia había sido el catalizador de toda esta transformación. El niño creció en una comunidad donde la honestidad, la justicia y la solidaridad eran los pilares, un legado muy diferente al que Blanca había conocido en su infancia. Blanca de la Vega, la heredera desilusionada, había encontrado su propósito como Paula, la mujer que luchó por la verdad y encontró el amor en el lugar más inesperado. Su historia se convirtió en una leyenda en la región, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad, la determinación y la búsqueda de la verdad pueden cambiar el curso del destino y construir un futuro lleno de esperanza. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias y consolidando el legado de Blanca y Francisco. La hacienda La Escondida se convirtió en un faro de prosperidad y justicia en la región, un modelo a seguir para otras comunidades. Blanca, ahora conocida y respetada por todos, nunca olvidó su pasado, pero lo usó como cimiento para construir un futuro mejor, más equitativo y humano. Junto a Francisco, su esposo, su compañero incondicional y su alma gemela, lideró la comunidad con sabiduría, compasión y una firmeza inquebrantable en sus principios. Su hijo, Juan, creció fuerte, curioso y con un espíritu noble, escuchando las historias de su bisabuelo, el primer Juan, el hombre cuya injusticia había sido el catalizador de toda esta transformación, y de su madre, Blanca, la mujer que se atrevió a desafiar un imperio de mentiras. Aprendió el valor de la tierra, la importancia de la honestidad, la fuerza de la comunidad unida y la inquebrantable fe en la justicia. La hacienda El Paraíso, una vez símbolo de opresión y avaricia, bajo la nueva administración de un consejo comunitario supervisado por Blanca, floreció como una escuela agrícola y un centro de desarrollo integral, un lugar donde los hijos de los campesinos podían aprender, prosperar y soñar con un futuro mejor, muy lejos de la miseria y la ignorancia que habían conocido sus padres. Santiago de la Vega, el padre de Blanca, pasó sus últimos años en reclusión, enfrentando las consecuencias legales y morales de sus acciones. Blanca lo visitó en ocasiones, no con rencor, sino con una tristeza silenciosa y una esperanza tenue de reconciliación. Intentó tender puentes, de explicarle la necesidad de la verdad, pero la amargura y el orgullo de su padre eran demasiado profundos, demasiado arraigados para permitirle ver la luz.
Sin embargo, Blanca encontró consuelo en saber que había hecho lo correcto, no solo por la comunidad y por la memoria de Juan y Rufina, sino también, de alguna manera, por la redención del nombre de su abuelo Alfonso, cuya historia había sido distorsionada por la ambición desmedida. Ella creía que, al limpiar el nombre de Juan y al establecer un nuevo legado de justicia, estaba de alguna manera redimiendo también el nombre de su propia familia, liberándolo de las sombras del pasado. Gonzalo y Cristina desaparecieron de la vida pública, sus reputaciones arruinadas, sus fortunas desvanecidas. El mundo de intereses y apariencias que Blanca había dejado atrás se desmoronó para ellos, demostrando que la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece, y que las bases construidas sobre la mentira son frágiles y efímeras. Isabel, la anciana curandera, vivió para ver la justicia de Rufina y de Juan. Murió en paz, rodeada del amor de su familia y de la gratitud de la comunidad, sabiendo que su legado de resistencia, sabiduría y fe en la verdad había sido transmitido a las nuevas generaciones. Su cabaña en la colina se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban consejo, sanación y la memoria de una mujer que había sido la guardiana de la verdad. Blanca y Francisco continuaron trabajando juntos, sus vidas entrelazadas en el amor, el propósito y la construcción de un futuro mejor. Ella, la mujer que huyó de la riqueza y la falsedad para encontrar la verdad y la autenticidad, y él, el hombre que la amó por su esencia, no por su fortuna, y que le enseñó el verdadero valor de la tierra y de la gente. Su historia se convirtió en un cuento que se transmitía de generación en generación, un recordatorio vivo de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la integridad de su carácter, en la fuerza de su espíritu y en la capacidad de amar sin condiciones, de luchar por lo justo y de construir un mundo mejor. Amigos de Cuentos de Viuda, esta historia de Blanca, de Paula, de Francisco y de la Escondida nos deja una profunda reflexión que resuena en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados por aquellos en quienes depositábamos nuestra confianza? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestro propio valor, creyendo que somos amados o aceptados por lo que tenemos, por nuestra posición, y no por lo que realmente somos en nuestra esencia? La vida de Blanca nos enseña que, incluso cuando el mundo nos desilusiona con su falsedad y su avaricia, la verdad tiene un poder inquebrantable, una fuerza capaz de derribar imperios de mentiras. Nos muestra que el amor más puro y duradero florece en la honestidad, en la lucha compartida por un ideal y en la capacidad de ver el alma del otro más allá de las apariencias, de los títulos o de las fortunas. Te invito a reflexionar. ¿Qué verdades necesitas desenterrar en tu propia vida, en tus relaciones, en tu camino? ¿Qué tipo de amor estás buscando? ¿Uno que se base en lo superficial o en la autenticidad de los corazones? Recuerda, tu historia también es un cuento que merece ser vivido con autenticidad, con valentía y con la convicción de que la bondad siempre encuentra su camino de regreso a casa.